Hola, soy el pastor José Luis Latorre y estoy nuevamente aquí en nuestro rincón teológico en mi oficina en la primera iglesia luterana en Orland, en el norte de California. Hoy día quisiera que meditáramos en un texto que es la primera lectura en el servicio de este domingo y es la historia del profeta Elías, una historia muy interesante que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Um, el antecedente de la historia es que Elías está como fugitivo, el rey y la reina de Israel lo están buscando para matarlo porque él ha detenido la lluvia, y ahora está como fugitivo. Y Dios lo manda al lugar más inesperado al cual él piensa que Dios lo va a mandar. Leamos y ahí meditemos. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Esa es la palabra del Señor. Bien, todo el día suenan los teléfonos y recibo mensajes aquí, pero vamos a enfocarnos en esta palabra. Digamos una oración primero. Señor Dios, bendícenos, guíanos e inspíranos por medio de tu palabra, para que siempre seamos fieles a ella. Amén. Bien, les decía que Elías era fugitivo. La esposa del rey uh, era de Sidón, era una mujer fenicia. Y entonces Dios lo manda a Elías precisamente a la ciudad de Sarepta, que es una ciudad fenicia, es decir, a una ciudad que es de la misma nación de la reina que está buscando a Elías para matarlo. Lo manda ahí y le dice que ahí una mujer de ahí, una viuda pobre, lo va a alimentar. Fíjense qué interesante. Dios manda al profeta no a un lugar donde está gente como él, israelitas fieles, religiosos, que lo van a cuidar y lo van a proteger. No, lo manda a la ciudad del enemigo. Lo manda al pueblo donde hay personas de la misma nación, de la misma religión y de las mismas creencias que la reina, que lo está persiguiendo, que quiere encarcelarlo o que quiere matarlo. Entonces, Dios manda a Elías a ese contexto, a un contexto hostil, una situación inesperada. ¿Y a quién usa Dios para alimentar al profeta? A una viuda pobre.
no a una persona rica, no a una mujer pues con recursos, con sirvientes, con casas, con propiedades, con terrenos, con granjas, no, una mujer que es una viuda, es decir, es viuda y es pobre. Dos terribles características en la vida de una persona en ese tiempo. Ser viuda significaba no tener un esposo que le ayudara, que la protegiera. Ser pobre significaba no tener una heredad propia, no tener recursos. Y además había una sequía, es decir, había una escasez. ¿Y cómo Dios manda a un profeta a una ciudad enemiga, a un pueblo pagano que no adora al Dios que el profeta está predicando y que además en cualquier momento podría delatar, enviar un mensaje al rey de Israel o a la reina que es fenicia y decirle, oye, tu enemigo está aquí, justo en nuestro pueblo, en nuestro país, ven y captúralo y llévatelo y haz lo que quieras. Pero Dios lo manda ahí, lo manda a esa viuda pobre para que lo alimente, para que lo cuide, para que le provea de refugio. Qué circunstancia tan interesante. ¿Y qué hace Elías? Elías le pide a la mujer que le prepare pan, que le prepare comida para alimentarse. Y la mujer le dice, oye, yo estoy ya en las últimas. Si yo te doy algo a ti para comer, me quedo sin nada. Esta poca harina y aceite que tengo, con eso me voy a hacer un pan, una tortilla realmente, y se lo voy a dar a mi hijo, me lo voy a comer yo a la otra parte y nos vamos a echar a morir porque ya no tenemos nada. Esto es lo último y ahí nos moriremos de hambre. Fíjense el drama de esta mujer. Es una mujer que ha llegado al límite en el cual puede decir, me voy a morir de hambre junto con mi hijo. Voy a ver a mi hijo morir y yo me voy a morir con él. A ese nivel de pobreza he llegado. Y ahora este profeta, que es de una nación enemiga, que tiene un Dios que es enemigo del Dios que nosotros los fenicios adoramos, que es Baal, es que él está en un conflicto con la reina, que es de nuestra nación y que adora a nuestro Dios. Este profeta viene a pedirme a mí que yo lo ayude y que le dé mi última comida para que él se la coma y yo, pues, y mi hijo nos morimos de hambre. Pero la mujer acepta el reto de Elías, lo obedece. ¿Y qué sucede? Que le cocina la tortilla, se la da, él se la come y luego va y encuentra más harina, y encuentra más aceite para seguir cocinando, para alimentarse ella y su hijo. Y así pasa los días y la mujer se va alimentando. Dios no la abandona porque Dios la está usando para alimentar al profeta. Dios usa a esta extranjera, a esta viuda pobre, de una nación enemiga, de una religión opuesta a la de su pueblo, para salvar la vida del profeta, que está siendo perseguido por la reina de la nación de esta mujer, que está siendo perseguido por aquellos que no tienen la fe y la religión del profeta. Elías estaba siendo perseguido porque él había ordenado que no lloviera. Y lo que él había hecho era un desafío directo a la autoridad real, pero también a la autoridad religiosa. Porque los fenicios creían que Baal, el dios de la reina, Jezabel, era el dios de la lluvia. Y Elías está diciendo, no, Baal no tiene el poder de hacer llover. El dios de la lluvia, el que controla toda la naturaleza, es el Señor. Baal no controla nada. Y esta acción le cuesta a Elías el exilio. En una ciudad enemiga, rodeado de personas de otra religión, en la casa de una viuda pobre. ¿Qué hacemos con esa historia?
Aquí viene, como decía Martín Lutero, la parte de nuestra lucha espiritual, de la tentación, de la lucha espiritual, del combate espiritual que tenemos que enfrentar. ¿Qué hacemos con esta historia? La primera cosa es que tenemos que reconocer que Dios no actúa siguiendo nuestra lógica. Nuestra lógica habría sido ir a escondernos donde están nuestros amigos, donde está nuestra gente, donde está nuestro pueblo. Dios no actúa así. Dios nos manda a que vayamos al mismísimo territorio del enemigo. Segunda cosa, nosotros normalmente buscamos la seguridad en aquellos que tienen algo más de lo que tenemos nosotros, ¿no? ¿No? Si somos pobres, buscamos ayuda de los que tienen algunos recursos superiores a los que nosotros tenemos. En esta historia, Dios nos demuestra que aquellos que no tienen nada o prácticamente nada, con fe pueden ayudar a otros. Y acá tenemos un profeta pobre y fugitivo que es salvado por una mujer viuda y pobre. Pero juntos encuentran la provisión de Dios. Es decir, incluso aquellos que no tienen nada o tienen muy poco, cuando se abren al milagro, a la provisión, a la solidaridad, que es lo que nos enseña este texto, esa solidaridad, ese abrirse al milagro, ese dar la bienvenida al extranjero, al fugitivo, al otro, nos bendice. Y la mujer experimentó la bendición de Dios cuando tuvo el coraje de abrir sus puertas y recibir a este extranjero, a este fugitivo, a este enemigo, hospedarlo en su casa, protegerlo, alimentarlo. En ese momento, ella experimentó la provisión y el cuidado divino también. Entonces, abrir nuestras puertas al otro, al que es diferente, no nos disminuye, al contrario, nos engrandece, nos libera, nos hace receptores de la gracia divina. La tercera cosa que encontramos es que aún cuando todas las circunstancias son extremas y parece que no hay una salida, Dios nos muestra siempre el camino. Dios le dice al profeta, ahí es donde tienes que ir. Ahí es donde yo te quiero, en ese lugar. Y uno tiene que estar dispuesto a aceptar el riesgo. Muchas veces nosotros pensamos el lugar donde tenemos que estar es el lugar donde podemos estar bien. Pero este texto nos dice el lugar donde tenemos que estar es el lugar a donde Dios nos manda. Entonces, eso tiene implicancias para nuestra vida. Implicancias radicales. Porque no siempre Dios nos manda donde nos gustaría ir. Pero debemos de ser obedientes y aceptar el reto. El mundo está pasando por una interesante transición. Una era termina, otra empieza. Aquí en nuestro país, en Estados Unidos, estamos pasando por una transición. Hemos tenido elecciones hace 2 días y ahora nos ponemos a pensar qué va a pasar el próximo año cuando el nuevo gobierno empiece. Bien, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Nos atrevemos a abrir las puertas y dar la bienvenida a los que no son como nosotros? ¿A los fugitivos? ¿A los débiles? ¿A los otros? ¿Nos atrevemos a ser como la viuda pobre, que tenía muy pocos recursos,
pero aún así mostró solidaridad y al hacerlo fue bendecida. O cerramos nuestras puertas y nos quedamos en la indiferencia y simplemente decimos, pues me como esto y luego me echo a morir. Dios quiere que nos atrevamos a abrir nuestras puertas, a alimentar al desconocido, e incluso al adversario o al enemigo. Eso es lo que nos enseña esa historia. Para la viuda pobre y su hijo, recibir a este extranjero fugitivo era un enorme riesgo, porque los fenicios, sus vecinos, lo podían haber denunciado por traidora, por cobijar a un enemigo, a un fugitivo. Pero ella se atrevió a hacerlo, y cuando lo hizo, fue bendecida. Elías, que tuvo que romper todos sus prejuicios religiosos también, y irse a vivir en la casa de una mujer que venía del paganismo, de un pueblo y de una nación enemiga que le estaba persiguiendo. Elías también tuvo que atreverse a hacer eso. Entonces, si se dan cuenta, la solidaridad, el amor, la hospitalidad, la búsqueda del otro, el asumir el riesgo de tocar la puerta, el asumir el riesgo de abrir la puerta, son ocasiones para mostrarnos la grandeza de Dios, la grandeza del amor, la grandeza de la solidaridad, la grandeza de la comunión. Es hermoso este texto porque estas dos personas son puestas una frente a la otra y el momento de su unión es una comida, es la hospitalidad, es el compartir el pan. En nuestra fe cristiana, el sacramento más importante es la comunión, la fracción del pan, como dice la Biblia, la Eucaristía. En ese compartir el pan, todos somos iguales. En ese compartir ese simple pedazo de pan, estamos recibiendo la auténtica presencia del Cristo, que ha venido a este mundo para propiciar esa reconciliación, ese encuentro, así como Elías y la viuda se encuentran en esta comida, en este compartir el pan, todos los días, igual, nosotros los cristianos nos encontramos unos a otros cuando compartimos el pan, cuando recibimos el pan, cuando recibimos el cuerpo de Jesucristo, cuando recibimos el pan de vida y el cáliz de salvación. Los invito por eso en este tiempo de transición, de preguntas, de incertidumbre, a que mediten en este texto y encuentren en él todos los desafíos que les he mencionado y al mismo tiempo toda la riqueza, todo el amor, toda la hospitalidad, toda la solidaridad que este texto nos enseña. Seamos prójimo, seamos hermanos y hermanas, seamos testigos vivientes de la presencia de Cristo. Cuídense. Eso es todo por ahora y espero pronto tener otro vídeo. Por favor, si les gustan estos vídeos, compártanlos con sus amigos y envíenos sus comentarios también. Que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja y los ayude a asumir estos desafíos todos los días. Que sean muy felices. Cuídense. Hasta pronto.